el personaje que hoy tomamos tiene que ver con Noé. Gloria al Señor. Noé es el personaje que hoy nos va a ilustrar lo importante que es conocer los paralelos de Cristo en las Escrituras. Noé, vemos que la palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis, su capítulo 5, que Noé estuvo analizando desde el principio la obra del Señor por un mandato de Dios. Él asumió un llamado de parte de Dios. Noé no se llamó a sí mismo. Noé, incluso la venida de Noé tuvo que ver realmente con una revelación de Dios en la vida de Lamed. La expresión de Lamed, el padre de Noé, la expresión de Lamed, el padre de Noé, indica que tenía un conocimiento de la realidad del juicio de Dios sobre la tierra. Lamed lo dice de esta manera: vivió Lamed 680 años, el versículo 28, y 2 años, engendró un hijo. Fíjese bien que no dice hijos, sino un hijo, y le puso por nombre Noé. ¿Verdad? El nombre de Noé significa consolación. El nombre de Noé significa el que consuela o el que alivia. Gloria al Señor. Y este hombre, cuando tiene este hijo, cifra en el hijo toda una esperanza. Cifra en Noé toda una viva esperanza de que ese hijo iba a revertir toda una condición, todo un estado que pesaba sobre la tierra. Y fíjese cómo él lo dice: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos en la tierra que Jehová maldijo. Fíjese bien que Lamed reconoce el juicio de Dios sobre la tierra. Reconoce que Dios estaba, amado, con la espada sobre la tierra y que había declarado juicio, decreto calamitoso sobre la tierra. Pero de igual manera, ese mismo conocimiento que tenía Lamed del juicio de Dios, también tenía sobre él la promesa viva de que Dios levantaría una simiente, de que Dios levantaría un medio para restaurar todas las cosas y revertir la maldición y regresar la bendición a la tierra. Por eso es que Lamed se expresa y dice: Él nos va a aliviar. O sea, Noé nos va a aliviar. Noé va a cambiar este escenario y Él va a ser quien va a dar nuevamente origen al bien de Dios y va a quitar la maldición de la tierra. Él tenía una idea del propósito, pero lo que Lamed no sabía es que Noé simplemente iba a ser un prototipo anticipado de lo que iba a ser Cristo en el Nuevo Testamento. Porque Noé en ninguna manera pudo aliviar el trabajo de las manos de Lamed, ni tampoco pudo quitar la maldición de la tierra. Ninguno de los anhelos de Lamed pudieron ser complacido, satisfecho en la persona de su hijo Noé. No pudo hacerlo. De hecho, cuando Noé nace, la degradación en la tierra estaba en progreso. Cuando Noé nace, el incremento de la maldad era impresionante sobre la tierra. Fíjese bien, cuando Noé nace, Dios determina redoblar el juicio
No solamente que trajo sobre Adán y Eva en el huerto del Edén, sino que en el capítulo 6 el Señor declara que traería un juicio sobre la tierra a causa de la maldad de los hombres de ese tiempo. Y es bajo ese escenario que Noé viene a existencia. Es sobre ese escenario que Noé comienza su operación como hombre de Dios. No viene al caso enfatizar todo el cuadro de cómo vivía la generación de Noé. La Biblia declara que la maldad era tan expansiva, una pandemia extraordinaria, que la Biblia registra que en toda la tierra solamente había un hombre y una familia que le servía al Señor. En toda la tierra solamente había un hombre temeroso del Señor, a Cristo, a Cristo. De manera que Dios le habla a Noé en el capítulo 6, Dios trata con Noé. Y vaya conmigo al capítulo 6, su verso 9. Y dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto. Gloria al Señor. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué perfección pudo Dios encontrar en la tierra después de la caída? Si la caída de Adán degradó todo, la caída de Adán arruinó todo, la caída de Adán alteró la moral, alteró la santidad, alteró la justicia, alteró el favor de Dios. La caída de Adán arruinó todo lo que Dios había hecho de manera agradable y perfecta. Sin embargo, la Biblia dice que Noé, escúchelo bien, Noé era un hombre justo. ¿Cómo? Justo. Fíjese la descripción que hace la palabra de Dios de un hombre en medio de una generación degradada por el pecado. Sin embargo, Dios sabe distinguir el bien en medio del mal. ¿Qué es lo que Dios sabe hacer? El bien en medio del mal. Entonces la palabra dice que Noé era perfecto. Oiga, dos términos, justo y perfecto. Gloria al Señor. Fíjese bien, cuando habla de perfecto, no era que Noé era inmune al pecado. Porque más adelante vemos que Noé se da un tremendo humo, para que usted me entienda mejor, se emborrachó, se embriagó, y usted sabe que el borracho pierde el sentido racional y terminó desnudándose, exponiendo su vergüenza públicamente, que por eso vino un problema, ¿verdad? A la vida de Can. A la vida de Can vino un problema porque Can no cubrió la vergüenza, la desnudez en medio de ese humo, ¿verdad? De su padre, sino que se puso a burlarse. Es tremendo, cuidado. Eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Sin embargo, Jafet y Sem los cubrieron. Cubrieron la vergüenza de su padre, le pusieron sus pantalones, le pusieron su túnica, su asunto, su pantaloncillo, para que la vergüenza de su padre, ¿verdad?, no sea expuesta y no sea un ridículo. Fíjense bien. Y eso indica que fue un error de Noé. O sea, eso indica que Noé no tenía una perfección acabada, sino que estaba sujeto a cometer errores y falta por un virus que ya había en la humanidad por causa del pecado. Pero Dios declaró de Noé que era justo y perfecto. Lo que nos quiere dejar dicho
es que Noé tenía una genética que no se había degradado del todo, que no se había corrompido del todo. Gloria al Señor. Y podía todavía almacenar en él el temor del Señor. Y podía tener en él la capacidad de escuchar la voz de Dios, tener la sensibilidad de Dios. Y esto a mí me llama poderosamente la atención en esta mañana, porque hay gente que no le sirve a Dios, pero tienen el temor de Dios sobre ellos. Hay personas que no están dentro de la iglesia, pero son reverentes ante todas las cosas que tienen que ver con Dios. Gloria al Señor. Hay personas que no militan, que no han levantado sus manos todavía para servir al Señor, pero parecen como si fueran creyentes. Porque tienen dentro de ellos esa capacidad que Dios en su gracia le ha preservado para que ellos puedan ser sensibles a la voz de Dios. Y la Biblia dice que los que son de Dios, la palabra de Dios oyen. De manera que encontramos que Noé, a pesar de que no tenía una perfección a la manera del huerto del Edén antes de la caída, pero se mantuvo puro en el sentido del temor al Señor. Y bajo esa circunstancia, el Señor determina con Noé lo siguiente. Aleluya. En el capítulo 6, versículo 14, allí empieza la misión y el paralelo de Noé con Cristo. Lo número uno, que en el capítulo 6, versículo 14, si usted me acompaña, el Señor le dice: hazte un arca de madera de gofer. ¿Me sigue? Harás aposentos en el arca y la calafatearás con breas por dentro y por fuera. La brea era una especie de pegamento, era una especie de sellante, era como una resina que se utilizaba para pegar la madera y también para sellar las ranuras o las grietas, ¿verdad? Gloria al Señor, de la madera, para que no penetre nada y haya un sellado. Esa resina o ese material o esa brea era extraída de un árbol que emanaba esto como si fuera un petróleo. Yo no sé si usted ha visto árboles que emanan una resina que se va acumulando como una algo pegajoso, ¿verdad? Que mancha, etcétera, etcétera, etcétera. La brea era algo que se extraía de esa forma para poder calafatear. Pero esto es muy importante, esto es muy importante, porque esto tenía toda una simbología acerca del tabernáculo. El arca que el Señor le dice a Noé: hazme un arca, y le da las especificaciones. Las hará de 300 codos, será la longitud, la altura, las ventanas, harás al arca, la acabará a 1 codo de elevación. Toda esa especificación Dios se la da a Noé, perdón. Noé no era el proyecto de Noé, era el proyecto de Dios en mano de Noé. Noé no podía alterar ninguna de esas medidas porque no era una visión propia de él, no era un ministerio que Dios le estaba pidiendo que él ejecutara la mejor manera de él, sino que Dios guía cada detalle, cada aspecto en la vida de todos aquellos que él llama. ¿Cuántos son llamados por el Señor? Aleluya. Y Dios le entrega a Noé toda la especificación. Sin embargo, algo muy interesante es que el arca era una simbología acerca del tabernáculo del Señor, acerca del gran tabernáculo de adoración. Así como el arca fue hecha de madera, asimismo el tabernáculo también fue hecho de madera. Gloria al Señor. ¿Cuántos me siguen? Sin embargo, todo esto
el Señor le enfatiza a Noé cómo tenía que hacerlo. Y él obedientemente obedeció al Señor. Un aspecto muy importante, y es que cuando Dios determina el juicio, escuche esto, un aspecto interesante. Cuando Dios determina el juicio sobre la tierra, fíjese bien que Lamed vivió tantísimos años, Noé tenía 500 años, Matusalén 900 y pico de años. La gente tenía una vida prolongada, pero cuando Dios trae el juicio, el Señor determina un punto final a la edad o a la existencia, y el Señor declara que solo 120 años el hombre iba a vivir sobre la tierra. No era que Dios estaba marcando que la edad o la existencia humana iba a ser solamente 120 años, sino que Dios estaba poniendo un punto final a la maldad de la época. Dios le estaba poniendo, porque la misericordia de Dios es abundante, pero tiene su límite. La gracia de Dios es abundante, pero tiene su límite. Vamos, por favor. La gracia de Dios, la misericordia de Dios, el llamado de Dios es insistente hasta un día. Hasta un día. Y Dios marcó 120 años, y es exactamente los 120 años que Noé dura predicando la palabra del Señor mientras construía el arca del Señor. El arca era una construcción majestuosa. Vemos que dentro de la biografía de Noé, gloria al Señor, vemos que Noé fue el primer capitán y constructor de barcos. Fue el primer constructor de barcos. Gloria al Señor. Y esto es muy interesante, sumamente interesante. Porque Noé nos enseña varias cosas. Número uno, Noé no tan solo se preparó para un diluvio físico, porque el diluvio representaba un juicio de Dios. Ya la tierra había expresado o experimentado un primer juicio. Noé estaba lidiando con, o iba a lidiar con el segundo diluvio, porque el primer diluvio empezó en el huerto del Edén, cuando vino el diluvio del pecado y arropó todo el huerto, y arropó todo lo que Adán había establecido, todo lo que Adán había gobernado, fue inundado por el pecado, por abrirle las puertas al enemigo de nuestras almas, a Cristo. Gloria al Señor. Dentro de la biografía de Noé, podemos nosotros reconocer que Noé fue un hombre que hizo un esfuerzo en obedecer a Dios en medio de una generación que se había rebelado contra Dios. Hoy en día es algo raro encontrar un joven, una dama o un caballero obedeciendo a Dios cuando hay toda una generación que ha decidido darle la espalda al Señor. Estamos en un mundo donde lo normal es vivir la depravación, el pecado, la inmoralidad. Eso es lo normal. Lo anormal es encontrar a alguien en este tiempo que le diga a Dios: yo te voy a obedecer en este tiempo. Yo voy a hacer tu voluntad en este tiempo. Yo te voy a agradar, Señor. Yo voy a marcar mi generación con un estilo de vida sometido a tu propósito. Eso es lo raro en este tiempo, porque lo normal es ir con la corriente que va contra la palabra de Dios, que va contra el propósito y la ley del Señor. Algo que aprendemos de Noé es que Noé fue perseverante a pesar de la burla en su tiempo. A pesar de la burla,
a pesar de la mofa, a pesar del bullying que sufría, él pudo resistir la vergüenza para poder mantenerse en la voluntad del Señor. Todos nosotros, por hacer la voluntad del Señor, hemos recibido burla. ¿Qué es lo que tú haces en la iglesia? Mira, tan joven, una muchachita como tú puede estar en otros ambientes. ¿Qué es lo que tú haces en la iglesia? Te va a poner vieja dentro de la iglesia. Mira, después que te convertiste, mira cómo viste, como una anciana. Mira, antes era duro y ahora está en la iglesia sirviendo al Señor, y tú lo ves con la mano levantada, perdiendo su tiempo. Aquí no estamos perdiendo el tiempo. Alaba la gloria de Dios. Aquí hemos entendido mejor el tiempo. Hemos entendido el tiempo de Dios para nuestra vida. Hemos entendido que el tiempo que vivimos sin Cristo fue un tiempo perdido, y hemos decidido aprovechar los mejores años de nuestra vida sirviéndole al Señor. Mira, ahora metió en la iglesia. Claro, estamos aquí. Estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiésemos estado aquí, estuviéramos bajo tierra. Ay, por favor, dale un codazo a tu hermano. Si no estuviera aquí, estuviera en un prostíbulo. Alaba la gloria de Dios. Si no estuviera aquí, estuviera loco, estuviera loca. Alaba la gloria de Dios. Si no estuviera aquí, estuviera visitando los brujos. Si no estuviera aquí, por favor, alguien tiene que levantar su mano y decir cuán bueno ha sido Dios. Si no estuviera aquí, estuviera fracasada con 2 o 3 muchachos y abandonada como una mujer soltera. Alaba la gloria de Dios. Si no estuviera aquí, no tuviera un hogar, no tuviera un matrimonio. Dale un codazo a tu hermano en esta hora. Si no estuviera aquí, no estuviera hermoso y hermosa como está. Dile a tu hermano, mírame bien, mira mi pinta, mira mi flow. Eso es pura gracia, bebé. Ay, por favor, eso es pura gracia. Aleluya, no necesitamos ponernos clineja, no necesitamos ponernos arete, no necesitamos tatuarnos el cuerpo. Usted no necesita ponerse silicona, alaba la gloria de Dios. No necesita ponerse esa potiza, porque la gracia de Dios te ha hermoseado. Alaba la gloria de Dios. Si no estuviera aquí, estuviera en un hospital enfermo y enferma. Si no estuviera aquí, estuviera un SIDA matándote. Alaba la gloria de Dios. Si no estuviera aquí, una enfermedad terminal te hubiese sorprendido. Aleluya. Pero gracias por Cristo que vino a nuestro encuentro. Gracias por Cristo que nos llamó en medio de este tiempo. Y Noé, en medio de su tiempo, respondió al llamado del Señor. Y a pesar de todo lo contrario, a pesar de lo difícil que era perseverar en esos días como hoy en día, cuán difícil se le hace a tantos creyentes perseverar. Un mundo que le atrae con tantas cosas, un mundo que le está ofertando tantas cosas, un mundo que te sonsaca, un mundo que te teje estrategia para que tú no le sirvas al Señor. Y qué bueno que en medio de este tiempo, a pesar de todo eso, tú has decidido perseverar en el Señor. Con lucha, con batalla, con dificultades, con levantamiento, lidiando con tu propio yo, lidiando con tus propias debilidades. Pero le ha dicho el Señor, heme aquí. Y aquí estamos. Y vamos a perseverar. Dile a tu hermano, vamos a perseverar. No te está escuchando, vamos a perseverar, porque tenemos una orden de Cristo que nos dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que perseverar, que no seamos como los que retroceden para perdición de su alma.
sino que los que perseveran para preservar su alma en Cristo. ¿Tú crees que nosotros estamos aquí para perseverar el carro, para cuidar el carro? ¿Tú crees que estamos aquí para cuidar la casita? El cielo y la tierra pasará, todo lo que hay en esta tierra pasará, pero nosotros, aleluya, hemos recibido una promesa de un cielo nuevo y una tierra nueva. Alaba la gloria de Dios. Y que un día seremos levantados y que nuestra alma volará a la presencia del Señor. Y le vamos a dejar el Lamborghini al diablo. Le vamos a dejar la jipeta al diablo. Quédate con eso, que eso nos salva. Alaba la gloria de Dios. Pero mientras estemos aquí, le vamos a dar buen uso para la gloria del Señor. Alaba la gloria. Den un aplauso al Señor. Vamos a hacer la obra. Alguien me preguntó en un momento: pastor, si Dios le da un Porsche del año, así, me mencionó una marca, esa marca deportiva costosa, de alta gama, de alto cilindraje, me dijo, y si Dios le da eso, o lo cojo, ¿qué tú quieres que haga? Lo cojo. Y usted va a andar en ese carro. Claro, voy a hacer la obra en ese carro. ¿Qué tú quieres que ande? En una bicicleta. Si Dios me lo da, lo voy a hacer. ¿Cómo? Dime. No se sorprenda. Dile a tu hermano que está todo lado, cuidado con las falsas humildades. Ay, por favor, no, díceselo. Cuidado con la falsa humildad. Ay, tenemos que ser humildes. No, ese carro no. Si Dios te lo da, gózate. Si Dios te da una buena casa, gózatela. Si Dios te da un buen proyecto, un buen negocio, gózatelo. Glorifica a Dios con ese negocio. Pero que todo sea. Aquí voy para la gloria de Dios. Aquí estoy en mi oficina confortable para la gloria de Dios. Hágase todo para la gloria del Señor. El arca de Noé fue el medio de salvación. ¿Dónde están aquí? Fue el medio de salvación para una época. Fue el medio por el cual el hombre tuvo acceso a ser librado de un juicio. El arca, como dije en principio, fue hecha de madera. Hoy en día, cuando Cristo habla y dice que como en los días de Noé, así serán en los días del Hijo del Hombre, parafraseando, en los días de Noé el Señor trajo un juicio sobre la tierra y proveyó a Noé un medio de salvación. Note algo importante. El arca estaba cubierta, calafateada, para que el agua no inundara. Escuche, tome en cuenta los detalles para que no inundara. Estaba calafateada por fuera y también por dentro. Algo muy interesante es que el arca no tenía un timón. Es que el arca no tenía un timón. Otro detalle interesante es que el arca tenía una sola puerta. ¿Alguien que está aquí? Algo muy interesante es que cuando vino el agua, quien cerró la puerta no fue Noé, fue Dios. Fue Dios que cerró la puerta. Lo próximo es que cuando el arca es elevada por las aguas, quien dirige el arca no es Noé, sino el viento de Dios guiando, y el viento es tipología del Espíritu de Dios guiando a sus hijos. ¿Alguien está aquí en esta hora? Algo muy importante. Quinto detalle.
es que cuando el arca se detuvo en el monte Ararás. Vamos, por favor. ¿A dónde se detuvo? En el monte Ararás. Todo eso era tipo y sombra de la obra de Cristo. Cristo, aleluya, es la barca, alaba la gloria del Señor. Cristo es la barca que el pecado no pudo penetrar en él, alaba la gloria de Dios, aleluya. No pudo penetrar el mal en Cristo, por eso Cristo tuvo la capacidad de ser el cordero perfecto de Dios. Pero algo interesante es que el arca estaba calafateada por dentro. No entra lo de fuera, pero tampoco sale lo de dentro. Vamos, por favor. Tú y yo tenemos que ser igual. Nada del mundo. Por favor, la iglesia tiene que ser como una barca, que ninguna influencia del mundo pueda penetrar dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? ¿Qué es lo que se está metiendo dentro de muchas iglesias? Corrientes extrañas, aguas de pecado, aguas de doctrinas contaminadas, inundando la iglesia. La iglesia tiene que estar calafateada para que el mundo no pueda penetrarle. Ay, por favor, para que el mundo no pueda tener influencia sobre la iglesia, ni dentro de la iglesia. El mundo no nos puede trazar pauta a nosotros. El mundo no nos puede, los influencers, aleluya, no nos pueden decir cómo tenemos que vivir. El mundo secular no puede guiar la iglesia del Señor con teoría, con argumento y con tesis de hombre. La iglesia es guiada por el Espíritu de Dios. La iglesia es guiada por la palabra. La iglesia tiene un guía. La iglesia tiene un pastor. La iglesia tiene un Señor. La iglesia tiene una brújula. Estaba calafateada por dentro. Escúchame bien. La Biblia dice que Cristo se despojó. Se despojó a sí mismo. Y siendo Dios, tomó forma de hombre. Alaba la gloria de Dios. Lo que te quiero dejar dicho, que para Cristo poder cumplir el propósito de la expiación, no podía hacerlo liberando su gloria como Dios. Alaba. No podía liberar su majestad. No podía liberar su omnipotencia. Todo el mundo vio a Cristo como un hombre humilde, como un hombre sencillo, como un hombre común y corriente. Pero detrás de ese cuerpo, detrás de esa piel, alaba la gloria de Dios, detrás de esa figura había toda la potestad, había todo el poder, había todo el gobierno del cielo. Y el arca terminó en el monte, dígalo, en el monte Ararás. Todo eso representa la obra de Cristo. Ay, por favor. Cristo es el arca. Él dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Cristo nos ha dado las buenas nuevas en un tiempo de malas noticias.
Él nos ha estado diciendo: venid a mí y sé salvo. Venid a mí y escapad de la ira venidera. Para esta tierra viene el juicio de Dios. Para esta tierra viene el decreto y la sentencia de Dios. Aleluya. El cielo, aleluya, está preparado, aleluya, para desatar los sellos de Dios. La ira de Dios sobre esta tierra por causa del pecado, por causa de la maldad. La ira de Dios pesa sobre esta tierra. Siento gloria, aleluya, pesa sobre esta tierra. Pero en medio de un tiempo calamitoso, en medio de un tiempo degradante, se escucha un Noé, pero no terrenal, sino el Noé que descendió del cielo para hacerlo el llamado a la salvación. Ahora no es Noé el que llama al arca, ahora es Cristo el que llama al arca. Por favor, es Cristo el que llama a la redención. Es Cristo el que llama al descanso. Esto es poderoso. ¿Sabe qué? El arca reposó. El arca de madera reposó sobre el monte Ararat. Pero Cristo reposó sobre un madero en el monte Calvario. Escucha esto. Cristo reposó sobre un madero en el monte de las calaveras. En ese monte, aleluya, donde Cristo descansó, ahí preservó una nueva generación que se llama la generación de los redimidos. En ese monte el Señor dio esperanza para una nueva historia, para una nueva vida, para un nuevo destino. Ahora no tenemos que perecer como otros, porque hemos entendido que estando escondidos en el arca que Cristo, la garantía de nuestra salvación está garantizada, asegurada. Escúchalo bien. Cristo nos ofrece la salvación del juicio eterno, del pecado y de la separación de Dios por medio de su obra en la cruz del Calvario y su sangre. Su sangre fue tan poderosa, aleluya, que tuvo el poder de limpiarnos por dentro y limpiarnos también por fuera. Alaba la gloria de Dios, aleluya. Así como Noé calafateó el arca por dentro y por fuera, así mismo la sangre de Cristo vino a obrar tanto por dentro como también por fuera de nuestra vida. ¿Alguien me sigue? ¿Alguien me sigue? Ahora el consuelo nuestro no es una pareja. Ahora nuestro consuelo está en Cristo Jesús.